Buenos días, Monterrey. ¿Cómo están, amigos que nos escuchan? Esto es Sin Planes con el eventual, siempre presente Nacho. ¿Cómo están, Bueno, chicos? está mudo el día de hoy. Y un invitado muy especial. Él también hace un podcast, lo pueden encontrar en Spotify. Ahorita él les dirá más información. Estoy hablando con el señor Jorge Torres. Mucho gusto, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Honrado de estar aquí con los muchachos de Sin Plan. ¿Qué onda, Jorge? Cuéntanos un poco de qué trata tu proyecto, tu podcast. Hazte una pregunta. Bueno, este proyecto es un poquito en conjunto el podcast y la cuenta de Instagram, que también la pueden encontrar como Jorge Torres Podcast. Todo surge de una necesidad propia de compartir lo que a mí me apasiona mucho, que es la filosofía. También de notar que al menos entre el círculo de personas en el que me muevo y de las que veo sus publicaciones en redes sociales, me di cuenta como que la filosofía quizás es algo medio desconocido, pero que sí causa inquietud. Pero también la mayoría de los maestros o de los divulgadores o de los que mueven la filosofía en las redes sociales, pues ya son, no sé, doctores o tienen maestría. Entonces son personas como a las que da más miedo preguntarles o acercarse. Entonces el hecho de que sea pues un chavo, ¿no? 21 años, que estudia filosofía, ha generado al menos hasta ahorita muy buena respuesta entre personas que tienen un pensamiento crítico, que les gusta el cuestionarse. Y bueno, el podcast como tal trata de mostrar mis reflexiones sobre diferentes tipos de temas. Hasta ahorita llevo 5 episodios sobre la vida, la muerte, la libertad, sobre la identidad y un poquito sobre pues otros diversos temas, ¿no? En puerta vienen temas como la felicidad, el poder, el amor, entre otros. Y en el Instagram trato de mover un poquito lo que es la difusión a muchos filósofos o a pensadores. Poco a poco iré también metiendo un poquito corrientes de pensamiento y bueno, la idea en sí en general del proyecto es promover la filosofía y lo que me gusta llamar como la cultura de la duda, ¿no? Cuestionar todo lo que se nos vende como verdad desde nuestra familia, nuestras creencias, desde el gobierno, la escuela, la educación, poner todo en tela de juicio para así Sí. descubrir si auténticamente estamos frente a una verdad o ante una mentira. Eso lo que haces es demasiado interesante. A mí me gustó mucho. Fue Nacho el que me lo presentó. Y y la forma en que lo dices, me gusta cómo te expresas. Y también que son cortos, ¿no? Los episodios, bueno, en el podcast. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos bastante largos los episodios, ¿no? Nos pasamos aquí hablando, entonces lo que tú haces es más corto. Y apenas empecé a seguir la página de Instagram, que es la que mencionas. Y también tiene, o sea, tiene su diseño, tiene sus frases, como que pequeñas. O sea, no te ponen el texto, o sea, ¿sabes? Y está chido. ¿Cómo fue que concebiste todas estas ideas y las pensaste juntas o solo surgió? Fue surgiendo porque primero vi que, al menos en la cuarentena, creo que mucha gente, no sé si incluirnos a nosotros, ¿no? O sea, comenzamos con podcast, con páginas de Instagram, entonces se dio como una especie de explosión en redes sociales y bueno, dije, ¿por qué no? Ahora, en podcast sé que, por ejemplo, la filosofía a veces toca temas muy densos o muy pesados y al menos en una de las clases recuerdo que un profe decía que en general más de 40 minutos hablando de filosofía es complicado. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacer para transmitir esto de manera que no sea aburrido, que no sea tedioso? Y dije, bueno, podcast que no duren más de 10 minutos. Hasta ahorita ninguno ha durado eso. El más corto dura 5 minutos y medio y el más largo 8 y medio. Entonces la tirada es que todos los episodios estén en este rango, ¿no? De 5 a 10 minutos. Y obviamente más adelante con temas un poquito más complicados, quizás sí me extienda más, pero creo que es precisamente esto de que están cortos y chiquitos lo que ha hecho que tenga como buena difusión, ¿no? Y en cuanto al Instagram y las frases, pues también surge de lo mismo, ¿no? O sea, seguir leyendo, seguir aprendiendo y compartir un poquito de esto que es un pensamiento más crítico, más dudoso. Sí, sí, sí. Bueno, Claro, extender más, obviamente el podcast de filosofía sería como que muy intenso para alguien que no sabe mucho de eso, ¿no? Como que mucha información, como
le agregarías mucho conflicto a una persona, tantas cuestiones críticas en las que pensar. Y precisamente lo haces, como paso a paso, ¿no? Bueno, yo sí lo siento, es como que vas empezando y vas como que adentrándote en pregunta tras pregunta hasta que llegues como que a tu principal punto. Y eso está chido. Sí. De hecho, o sea, la idea es, bueno, fue, ¿verdad? Comenzar con temas un poquito más, no sé, populares, ¿no? Como esta cuestión de la libertad, ahorita en una época en la que como que todo el mundo se quiere sentir libre, pero no sabemos a veces cómo, no sé, expresar esta libertad sin dañar la del otro, porque ahorita todo está muy en esa línea de entre la falta de respeto y la expresión de mi libertad. Sí. Entonces tocar temas así medio como que vendan, ¿no? Medio populares, y ya poco a poco ir introduciendo ya cuestiones más propias de filosofía, ¿no? O ir tratándolas de meter a esta misma cosa de la vida real. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando hablé sobre la muerte, o sea, pues es algo que quizás intimida, ¿no? Un tema complicado y que hoy con lo del coronavirus y de los asesinatos, el feminismo, el racismo, Sí, pues la muerte está a la orden del día, ¿no? Y esto también tocó un tema que a lo mejor ya filosóficamente es más complicado, que es el ser y la nada, o sea, en qué momento somos, cuando dejamos de ser, pero es tratar de adaptar eso a cosas más reales, ¿no? Más actuales. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué amas la filosofía? Bueno, eso surge a raíz de, bueno, creo que al final del día todas nuestras como pasiones o convicciones nacen de nuestra propia historia, ¿no? Del camino que hemos recorrido. En lo personal, yo hace, que serán 9 meses, casi 10 creo, salí del seminario, que es un lugar donde pues los jóvenes van y cuando quieren ser sacerdotes, ¿no? De esta religión católica, y parte de la formación es estudiar filosofía. Ahí fue donde descubrí como la filosofía como tal, ¿no? Obviamente ahí la enseñan con un toque muy cristiano, o sea, muy orientado a la búsqueda de Dios, cosas por el estilo, pero ahora, o sea, fuera, pensaba, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar, no? Porque empecé la licenciatura, pero al salirme no la terminé. Y dije, bueno, quiero retomar esto porque precisamente la filosofía, al menos la palabra como tal, significa amor por la sabiduría. Y es un amor no erótico, no sexual propiamente, sino un amor más estable. Se supone que esa palabra filo o filía, ese amor, es un amor como que no cambia, del filos, que significa hijo, ¿no? Del padre, del hijo, que es un amor que siempre va a estar estable. Y la sabiduría no es tanto a saber muchas cosas, sino a sabiduría de vida, aprender a vivir. Una definición que me gusta mucho de filosofía es que es hacer un alto en el camino cuando todo el mundo sigue caminando hacia adelante. Entonces creo que no pude evitar sentirme como enamorado de la filosofía desde que descubrí que era, en pocas palabras, es cuestionar todo, pero no cuestionarlo así como a la y se va, ¿no? Sino buscar el fundamento, los motivos. Si algo existe es porque se puede explicar, y de ahí surgen más dudas, ¿no? O sea, bueno, la primera duda que es, bueno, ¿qué somos? ¿Somos verdaderamente? ¿Existimos? ¿No somos una ilusión? Y ahí surgen muchas preguntas muy existenciales que hay que meterse bien de lleno, y creo que precisamente eso ayuda mucho hoy, porque como lo decía, creo que esto de la libertad de expresión hoy también está un poco sobreexplotado. O sea, una vez leía a un autor que mencionaba que la libertad de expresión como tal no es propiamente un derecho así nada más, es un derecho que conlleva una obligación. Yo no puedo hablar de cualquier tema solo porque sí, si no estoy preparado. Por ejemplo, no sé, Nacho, que yo recuerdo que es un músico increíble al nivel así de los Beatles o no sé, así de las grandes, ¿no? Bueno, sí, él puede hablarnos de música con fundamentos. Yo si quiero empezar a criticar la música, pues lo voy a hacer desde una opinión, pero quizás él lo haga con fundamentos. Entonces este hecho de prepararse antes de hablar es algo que hoy casi no se tiene, ¿no? O sea, casi todo el mundo opina de lo que sea. Sí. Creo que el promover esta cultura de interrogarnos, cuestionarnos, puede ayudar a cambiar un poquito eso, ¿no? Claro, y ahora con las redes sociales, le dedicamos mucho tiempo a la reflexión, ¿no? O sea, antes cuando la filosofía se podría decir que estaba en su auge, donde surgieron muchos pensadores, pues había mucho tiempo libre, ¿no? Ahora con todas las redes sociales, los celulares, ya todo el tiempo libre que se tiene se consume con entretenimiento, ¿no? Ya sea viendo memes en Facebook o podcast. Haciendo podcast. Y entonces, pues, claro. Entonces, ¿cuál crees tú que sea actualmente el rol de un filósofo? Yo creo que el rol de los filósofos en la sociedad actual tiene que encontrarse también un poquito en esa cuestión de ver la realidad y adaptarse a ella, ¿no? Porque muchos quieren como cerrarse, no sé, al aula, al salón de clases,
que es donde la filosofía hoy en día se desempeña mayormente, ¿no? Como dando clases. Pero hace poco vi un maestro ya, que sí pone videos también en Facebook, perdón, en Instagram, se llama Juan Denis, y él es el creador del programa Filosofía en Minutos. También surge con esto de tratar de promover la filosofía en una cuestión muy corta de tiempo. Él dice esto mismo, que para el filósofo hoy en día tiene que saber que su salón de clases ya no está en las escuelas, está en las redes sociales, y hay que saber adaptarlo a eso, ¿no? O sea, tampoco se trata de irrumpir en redes sociales y tirar una presentación, un PowerPoint de 40 diapositivas sobre por qué Sócrates, siendo feo, cautivó a muchos jóvenes, no sé, en esta cuestión de la belleza, pero se trata de ir generando al menos esta duda, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces creo que el rol del filósofo es precisamente promover la reflexión, ¿no? Y saber que, pues no sé, me gusta mucho esta frase de que la vida es como una fiesta y al final del día lo complicado es saber que la fiesta sigue sin nosotros, ¿no? O sea, un día nos vamos a ir, pero la vida sigue. Entonces es dejar un poquito eso, y ya que en un futuro pues siga generándose lo mismo, ¿no? Creo que nunca va a dejar de haber filosofía, pero hay que sabernos adaptar. Y como decías, Nacho, o sea, la filosofía surgió mucho del tiempo libre. No recuerdo qué pensador era, pero sí decían que el ocio es el padre de la filosofía, del pensamiento. O sea, los griegos, por ejemplo, fueron los mejores filósofos. ¿Por qué? Porque tenían esclavos, porque ellos no tenían nada que hacer, literalmente, más que estar todo el día sentados pensando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pues nada, voy a inventar la metafísica y voy a buscar las causas últimas de la existencia. Pues bueno, ese era como el rol en ese entonces. Hoy en día que estamos en una sociedad bien activista y que siempre hay que estar haciendo algo, hay que tratar de, en ese hacer algo, pues cuestionarnos, ¿no? O sea, si estoy, no sé, en la escuela y un profe dice algo, pensar si tiene razón, si no tiene razón. O sea, poner todo esto en tela de juicio. ¿O no le caigo mal? Si le caigo mal, cosas así, ¿no? O sea, el chiste es buscar como el porqué, la verdad. Y a veces es complicado preguntarnos porque mucha gente no quiere preguntas, solo quiere respuestas, pero la filosofía es más preguntas que respuestas, ¿no? En su esencia, creo yo. Sí, Claro, yo leí una frase muy interesante, no sé realmente cuál, no recuerdo bien la fuente, pero decía que cuando un tema se puede definir, entonces la filosofía ya no es importante la filosofía en ese tema, ¿no? Si ya hay una respuesta de qué es la libertad, la filosofía ya no tiene que estudiarla más, ¿no? Y el hecho de que no haya una idea concreta de qué es el amor, qué es la libertad, es lo que hace que la gente no pueda dejar de reflexionar en ello. Y entonces yo creo que lo que quieres decir es que se tiene que dar más prioridad al ocio con fin de reflexionar, no tanto como de ver memes o jugar videojuegos, sino ese ocio sano, ¿no? Ajá, como dedicar el tiempo libre a algo de provecho. Ajá. Más o menos. O sea, obviamente, lo que digo no es hay que ser ociosos o hay que dejar de ver memes porque es inevitable, pero, o sea, primero, en lo que decías de si algo como que está definido ya no tiene caso. Eso me recuerda una frase que dice que la verdad no acepta contrarios. O sea, si ya hay una verdad, pues ya no hay necesidad de nada, ¿no? O sea, por ejemplo, si 2 más 2 son 4, no hay necesidad de reflexionar en torno a eso, ¿no? O sea, ya hay una explicación, hay una respuesta, pero en cuestiones así más abstractas como el amor, la libertad, la misma existencia, desde mi punto de vista sí hay una verdad, pero es complicadísima de entender, de hablar de ella, de acercarnos a ella. Entonces lo más que podemos hacer es pues crear posturas, ¿no? Sí. Y lo que yo intento decir es que si tenemos tiempo libre podemos hacernos una pregunta, escuchar un podcast, cosas por el estilo, y no siempre ver memes. Obviamente distribuir un poquito mejor el tiempo, ¿no? Pero más o menos así. Me gustaría saber tu opinión sobre lo siguiente. ¿Tú piensas que hay algún tipo de roce o fricción entre la filosofía y la religión? ¿O tú piensas que se complementan o que simplemente son cosas distintas? ¿Son paralelas o sí se cruzan en muchos sentidos? Yo creo que la filosofía, la filosofía como tal es la madre de todas las ciencias, ¿no? O sea, de ahí surgieron tanto las matemáticas como la química, la astronomía, la medicina, de ahí surgió todo, ¿no? O sea, si hay algo que llame ciencia, surgió de la filosofía. ¿Por qué? Porque es la esencia de preguntar, ¿no? O sea, de cuestionar. Ahora bien, la religión, en cuanto a compararla con la filosofía,
me parece que no tienen por qué ser contrarias, pero, o sea, creo que obviamente, ¿qué es la filosofía? Pues es preguntarnos. Y en las religiones como tal, sin decir la religión católica, la religión judía, la religión budista, la esencia de una religión es promover una verdad revelada. ¿Por quién? Por el Dios en el que crean. Entonces creo que no se contradicen como tal, pero sí hay veces que la religión trata de usar a la filosofía, ¿para qué? Para explicar su propia verdad. Entonces yo creo que ciertamente la religión ha tratado de enriquecerse con la filosofía, pero la filosofía sigue su rumbo, ¿no? O sea, la filosofía se enriquece de todo, y en cuanto a la religión, sí he visto que la religión toma esencia o toma cosas de la filosofía para tratar de decir, esta es mi verdad y está fundamentada, ya sea por la metafísica, ya sea por la moral, ya sea por alguna otra rama, pero creo que no hay roce como tal, pero tampoco es como que fueran las mejores amigas, ¿no? Porque se venden dos cosas, una religión vende la verdad y una filosofía vende preguntarte si eso es verdad. Sí. Entonces a veces... Claro, o sea, se podría decir, por lo que te entiendo, es que la religión es un tipo de respuesta que puede impedir que la gente se pregunte más cosas, porque pues en la religión católica, por ejemplo, hay ciertos como mandamientos o ciertos pecados que debes evitar, como que ciertas normas, ¿no? Como una forma de vida, una ideología que seguir toda tu vida, ¿no? Y eso sí podría generar cierto consuelo y cierto como confort en la persona creyente, ¿no? Pero también puede evitar que reflexione más allá, ¿no? Yo creo que como tal puede que no sea un impedimento, pero, por ejemplo, algo que yo creo que sería más conveniente es que, por ejemplo, si desde niños aprendemos religión, ¿por qué no desde niños aprender filosofía, no? O sea, porque la religión como tal, sí, como dices, es una respuesta. Me parece que no cierra la posibilidad a debates, pero dentro de sí o dentro de su doctrina, pues sí te está planteando algo que no planean cambiar, ¿no? O sea, si dicen, este es Dios y Dios es así porque así ha sido revelado, no hay como esa opción a decir, ¿y si no? Pero creo que es muy padre cualquier religión, porque promueve precisamente lo que tú dices, ¿no? Un consuelo, y muchos encuentran ahí una forma de vida muy interesante. Pero como te digo, creo que sí sería muy padre que, no sé, desde la infancia te promoviera no solo decir, bueno, mira, así son las cosas, ¿no? Obvio, en una etapa sí hay que imponer, porque los niños pues tienen que ir creando un criterio, pero ya quizás en la adolescencia o en la juventud, que es a donde trato de llegar un poquito con el podcast, con el Instagram, es decir, bueno, o sea, nos han impuesto estas ideas, ¿no? Ahora, pregúntate qué tienen de verdaderas, ¿no? En qué se fundamentan. Y ojo, que el hecho de cuestionar algo no significa que sea mentira, sino que simplemente no estoy buscando, ¿no?, tu razón. Ajá, por ejemplo, pues o sea, hablando de Dios, ¿no? De la cuestión religiosa. Otro tema, además de la verdad, que ha perdurado en toda la historia de la filosofía ha sido Dios, ¿no? Y sí, hay mucho debate porque hay filósofos que proponen que no existe y hay quien dice que sí. Y lo interesante es que en la filosofía no puedes proponer algo gratuitamente, que sí se dice cuando solo hablas por hablar. Que andamos de habladores de que digo, bueno, Dios no existe porque no lo veo. Sí. Bueno, ese no es un argumento como tal. Y cuando fundamentan, Dios no existe por esto, o Dios existe por esto y esto, es cuando dices, bueno, cuestionarme a Dios no significa que lo niego, significa que quiero conocerlo más, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, no está peleado, o sea, el hecho de tener una verdad en mi vida o de ser creyente con cuestionar, pero tampoco va totalmente de la mano, ¿me explico? Hay mucha gente que ahorita, actualmente, alaban a Jesús en vez de seguir los pasos que él tomó, ¿no? Si no se lleva bien una misa, por ejemplo, puede que la gente solo salga de ahí sin nada que aprender, ¿no? Sí, de hecho, o sea, en cuestión así, no sé, más general de la vida, creo que como seres humanos muchas veces tendemos a eso, ¿no? Pues a decir, él está diciendo algo padre, vamos a seguirlo a él en lugar de seguir lo que dice. Muchas veces eso causa como malinterpretación o que se volteen las cosas, porque no hay no hago míos los ideales de él, sino que trato de yo parecerme a él, me explico. Y no por sus ideales, sino por su persona. No recuerdo el autor, si no mal recuerdo fue Jorge Luis Borges, que mencionaba que él prefería ser recordado por sus obras y no por su vida. Se me hace muy interesante porque dice como, bueno, recuérdenme por mis libros, por mis ideas, por mi pensamiento, no por quién fui. Y creo que de ordinario vemos más quién es la persona, como decían hace rato, ¿no? No sé, alguien dice algo en redes sociales que quizás es medio polémico, busco un tweet de él hace 1000 años
y digo, esta persona no sirve o esta persona es un ejemplazo. En lugar de ver la idea, buscamos la persona, cosa que no se me hace tan, pues, correcta, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que sean, por así decirlo, las preguntas más relevantes que se deba hacer la gente? ¿Qué es como lo que tú sientes? Ajá. Lo que quisiste ¿Qué decir preguntas fue, se te hacen más relevantes ahora? Yo creo que en la actualidad, o sea, la principal pregunta es una pregunta por el ser, la pregunta por nosotros. O sea, es esto de quién soy. Se supone que las tres preguntas que siempre han sido bases de la filosofía, tanto en la época de Sócrates como en la de Ignacio Villarreal y Daniel Pérez en Sin Planes, las tres preguntas fundamentales siempre han sido quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Estas preguntas pues me dicen, bueno, ¿quién soy? Y creo que es la fundamental para todos, porque de ordinario si le preguntas a alguien quién soy, la contestación es mi nombre, ¿no? Si me dijeras quién eres, lo más normal es decir, bueno, soy Jorge. Pero bueno, hay muchos Jorges, ¿no? Entonces, bueno, soy Jorge Torres. Bueno, hay muchos Jorge Torres también. Bueno, soy Jorge Torres que vive en Monterrey. Bueno, pero ¿y si me cambio a Coahuila ya no voy a ser Jorge Torres? ¿Ya no voy a ser yo? Bueno, no sé, entonces soy Jorge Torres, que nació en tal familia, tiene tal educación. Bueno, pero ¿y si no hubieras nacido en esa familia, no serías tú? O si algún familiar se muere, ya dejas de ser tú. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser nosotros? Y creo que teniendo muy en claro quiénes somos y por qué somos, o si somos siquiera, pues vamos a poder ver todo desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque voy a ver a los demás como personas y no tanto, no sé, como objetos o como obstáculos en mi camino, que obvio este es el ideal, ¿no? De verlos a todos como seres humanos, personas, hermanos, si lo quieres llamar así cristianamente hablando, pero, o sea, la realidad es otra, ¿no? Entonces, la pregunta esencial que tendría que hacerse toda persona hoy en día es ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Tres preguntas que se resumen en una. ¿Qué me hace ser yo? O sea, para saber qué me hace ser yo, ocupo saber quién soy. Para saber qué me ha hecho así, ocupo saber de dónde vengo. Y para saber a qué estoy caminando, ocupo saber a dónde voy. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser yo? Esa sería la pregunta que yo propondría a toda la humanidad si tuviera la oportunidad. Darío empieza con S, si lo buscan seguramente les va a salir. Según yo es como Statinsberg, algo así. Su Instagram es ya, @t, STZ no sé qué. A ver, Él es un divulgador y filósofo contemporáneo muy bueno, a quien yo la verdad admiro mucho. Y él es como mi filósofo contemporáneo más de cabecera, ¿no? Junto con Slavoj Žižek. Pero mis filósofos así, en general, yo creo que el principal sería Platón, luego otro que se llama Heidegger, y el tercero sería Camus. Son todos, pues ya están muertos, ¿no? Platón desde hace bastante, pero ellos son mis tres filósofos. Sí. Claro, Platón era el que quería una utopía con un mundo de esclavos o algo así. Hay quien lo interpreta así. Platón es la verdad, yo creo que el filósofo más relevante que ha habido. Si no mal recuerdo, el apellido de un autor es Whitehead, que él dice toda la filosofía occidental es una nota al pie de página de las obras de Platón, porque prácticamente todo lo que se dice hoy en la filosofía y lo que se ha dicho a lo largo de la historia occidental de la filosofía, Platón ya lo dijo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Hobbes, que es un autor que habla sobre que el ser humano nace malo y solo es bueno porque le conviene, por así decirlo, en pocas palabras. Eso ya lo dijo Platón en sus diálogos, en el segundo libro, hace pues muchísimo, ¿no? Y en general casi todo lo que se dice hoy ya lo dijo Platón, de una u otra forma, pero yo creo que es el más relevante que hay y el principal. Claro, sí, yo no sé mucho sobre Platón, lo único que conozco más o menos es de su utopía con esclavos y que él demerita mucho las artes, ¿no? Hay varias como fuentes, ¿no? Varias ramas de la filosofía, del existencialismo, o sea, ¿tienes una predilecta hasta ahora? Son el existencialismo porque pues creo que es una manera no tan popular, pero que en cierta forma va tomando fuerza sobre cómo vivir la vida, ¿no? O sea, el hecho de que la vida no tiene un sentido propiamente hablando y que solo estamos aquí, o sea, creo que le quita mucho peso encima a la vida como tal. Ese me gusta mucho, también el vitalismo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es que mi idea del existencialismo es que se podría resumir como los bad boys de la filosofía, ¿no? Como Camus y Sartre, que
mencionan que el mundo es un absurdo, ¿no? Completo. Y que, bueno, pues ese pedo, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, tienes que dárselo tú. Y de cierta Sí, o sea, manera es relajante, como que, ok, nada tiene sentido, pero tiene todo el peso en ti de que, ok, ¿qué sentido le voy a dar Ajá, ¿no? a mi vida, no? Pero ahí es donde empieza. eso, ajá, más o menos, porque por ejemplo, Camus como tal, o Camus, como lo mencionas muy, muy finamente, muy propio, Camus, Albert Camus, él dice Hola. en el mito de Sísifo que efectivamente, o sea, la vida no tiene sentido, pero Camus o Camus, más que un existencialista, era un vitalista en este sentido de, bueno, la vida no tiene sentido y buscarle sentido, según él, es perder el tiempo, ¿no? Pero en el momento en que una persona deja de buscarle sentido, puede vivir bien, o sea, más que yo darle un sentido, sino simplemente No se lo existir, doy. ¿no? Ajá, es que creo que en general el ser humano busca un propósito, ¿por qué? Porque es absurdo pensar que solo estoy aquí y ya, o sea, de ordinario buscamos trascender, pensar que, bueno, hay algo más, porque estoy aquí, cuál es mi misión, pero pensar en este absurdo a veces es complicado, pero si lo asumimos, me parece que sí se vuelve muy sencillo el sentido de sobrellevar las cosas, de que, bueno, no tengo un propósito, estoy existiendo, y no es como que qué propósito le voy a dar a mi vida, sino pues simplemente voy a vivir, ¿no? Y obvio eso se presta para muchas otras interpretaciones, pero sí el existencialismo y el vitalismo son de mis corrientes favoritas. También me gusta un poquito el liberalismo y pues no sé, son como el idealismo y el racionalismo también me agradan un poquito. Ah, y el escepticismo, Oh, oh. Tus Muy top 10, campechaneado. ¿no? más o Top menos. 10 corrientes filosóficas de Jorge Torres. Oh, Claro, claro. Sí, es que cuando recuerdo haber leído El extranjero de Camus, o sea, sí se muy me buen libro. hizo, sí, un muy buen libro, pero igual porque se nota el trasfondo de su postura ideológica, su postura filosófica. Fue de cierta manera cómico, como lo absurdo que desde su punto de vista es la vida y de realmente cómo nada importa si realmente no le da sentido a lo que te pasa, ¿no? Sí, está, la verdad, yo cuando lo leí, sí, como dices, algo cómico, porque, pues para los que no lo han leído, es un protagonista que literal le vale todo. O sea, recuerdo que el inicio de ese libro es de los inicios más populares que hay, o de los que se dice que es de los mejores libros, o los mejores inicios de libros en la historia. La primera frase del libro es la siguiente, es, ayer murió mi mamá, o fue hoy. Entonces, Hola. eso, porque se dice, bueno, ¿qué es la mamá para una persona? La madre es la persona pues, que lo Fuck. cría, le da la vida, es la más importante, ¿no? En muchos momentos. Y el que este ¿Entendieron lo que personaje implica tiene, esa oración? o sea, ayer ¿Cómo? murió o fue hoy, o sea, me vale, ¿no? Entonces, esa pues indiferencia sorprende mucho. Y luego recuerdo, no sé, este personaje se topa con una chava, ¿no? Y esta chava le dice que esta chava que conoce al protagonista le dice cosas así, ¿no? Como, bueno, oye, ¿qué onda? ¿Salimos? Y él literalmente acaba de enterrar a su mamá y le dice, pues sí, vamos. Y ella le dice, oye, ¿me amas? Y él, pues sí. Y luego están en la playa y al vato le da calor, da una pistola, mata a otro. Entonces, Hola. o sea, es un absurdo total, ¿no? Pero esta persona lo que refleja es lo que decía Nacho, ¿no? O sea, es, bueno, la vida es absurda. Y este chavo no tiene ningún propósito, no le importa el amor, no le importa la figura más importante que fue su madre, no le importa que haya muerto, no le importa estar en un funeral, no le importa ir al cine el día en que fallece su mamá, no le importa matar a otro porque nada importa para él, solo está viviendo. Y esa es una postura muy extremista, pero que denota precisamente ese pensamiento, ¿no? Que es muy curioso, la verdad, muy interesante. Claro, es como un personaje, como podría decirse que está viviendo un piloto automático sin darle importancia a nada en la vida, ¿no? Como que, ok, nada es importante, porque aún no tiene ese significado, ¿no? Su vida. ¿A qué crees que se deba el hecho de que la gente busque respuestas cómodas y en su perspectiva dice absurdas, como en los libros de Coelho, más que en Platón o Nietzsche? Yo creo que se debe a que, pues, al menos en la cuestión de Coelho, Paulo Coelho, la verdad es que no he leído así más que un libro de él y bueno, ahí quedó, ahora ahí me remito a dar comentarios, omito eso, pero Claro, claro. creo que lo que él propone pues son cosas, además de muy digeribles y muy convenientes, ¿no? O sea,
no propone una filosofía, propone una especie de sinsentido, al menos lo que yo conozco, ¿no? Y Platón, por ejemplo, esos filósofos que ya son grandes, ¿no? Consolidados, a veces algunos dicen, bueno, me da miedo acercarme a ellos porque no les voy a entender, y ahí es donde entra un prejuicio hacia la filosofía. Pero de ordinario el ser humano le conviene más buscar realidades cómodas o verdades cómodas, porque las verdades auténticas te sacan de tu lugar, ¿no? O sea, desde ahí empiezan las preguntas. Me gustaría hacer como una analogía como en esta respuesta. No sé, por ejemplo, tú, Jorge Torres, ¿has visto BoJack Horseman? Claro que he visto BoJack Horseman y la verdad es que es mi serie favorita. Claro, más que nada lo que se me hace interesante de BoJack Horseman es que yo siento que responde perfectamente, bueno, ya que yo siento que comúnmente cuando se piensa en filósofos, en gente de reflexión, se piensa en alguien como BoJack Horseman, ¿no? Que es una persona totalmente en crisis constantes y como que, ¿qué onda con mi vida? No soy feliz, no tengo esto, y cuestionándose las cosas. Y por otro lado está Mr. Peanut Butter, ¿no? El perrito feliz, que nunca se cuestiona nada, siempre le va bien en todo, es feliz y no tiene que cuestionarse nada para continuar y ser feliz, ¿no? De hecho, hasta su frase es que no sé si lo dijo Mr. Peanut Butter o BoJack, que el punto es simplemente entretenerte constantemente hasta que sin darte cuenta sí fue Peanut Butter. Estás muerto. Claro, yo diría que más que nada es esa impresión de la filosofía, ¿no? De la reflexión, que te puede llevar a tener crisis innecesarias cuando puedes ser feliz sin pensar, por así decirlo. Yo creo que es un estigma tan como profundo que ni siquiera es consciente. O sea, no es como, a menos en mi experiencia, ¿no? No es como que alguien diga, bueno, prefiero no pensar y solo ser feliz, sino que aunque no lo saben, simplemente vives de esa manera, ¿no? O sea, como Mr. Peanut Butter, que a diferencia, Mr. Peanut Butter sí sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, él es consciente de que prefiere dejar las cosas así. Entonces, creo que Mr. Peanut Butter, más que no cuestionarse, es una persona que, viéndolo como persona, ¿no? Es alguien que ya se cuestionó y ya llegó a una postura, que es la postura del absurdo, de, pues no hay felicidad, simplemente vive hasta que te mueras, ¿no? No importa. Y BoJack sí como que se sigue cuestionando y no ha tomado una postura, porque ni siquiera sabe quién es, no ha tomado su identidad como tal. Al menos eso lo podríamos decir en cuestión a la serie, ¿no? Porque BoJack se la pasa diciéndose a sí mismo que es malo, que no sirve, y cada cosa que hace, en lugar de llevarlo a algo, lo lleva a lo mismo, que es ahogarse en alcohol o en drogas, o simplemente arruinarle la vida a los demás mientras se arruina la vida a sí mismo. ¿Por qué? Porque no pasa más allá. Y no digo que Mr. Peanut Butter sea el ejemplo, pero cualquier persona que se cuestione y tome una postura está pues caminando un poquito, por así decirlo, más orientado, ¿no? Igual casarse con una postura no me parece lo más recomendable, pero creo que en algún punto de la vida se hace, ¿no? O sea, es inevitable, creo. Claro, yo creo que lo abrumador es el proceso, ¿no? De, ok, ¿cuál voy a elegir? ¿O cuáles existen? No los conozco, ¿no? Y como ese proceso de pensar, reflexionar, ver cuál realmente es una postura que te gustaría tener o por lo menos seguir para tener cierta tranquilidad en tu vida, es un proceso que podría ser un poco pesado para alguien que está en una sociedad que te demanda que seas productivo constantemente para poder sobrevivir. Es como que, ok, voy a dejar de ser productivo para agregarme un peso más encima, reflexionar, aprender de cosas muy complicadas, elegir una y eventualmente, después de superar varias crisis, elegir una para sobrellevar la vida. Pero sí se escucha como una tarea difícil de tomar para una persona promedio, ¿no? O sea, no es como tú dijiste, ¿no? Que los filósofos de antes en Grecia era porque había muchos esclavos, ¿no? Se podían dar yo siento que lo que haces en redes sociales, ¿no? O sea, precisamente yo creo que le das una herramienta de, miren, esto es lo que hay, ¿no? Me interesaría saber si has leído algo sobre Erich Fromm. Sí he leído algo sobre Erich Fromm. ¿Qué dice Erich Fromm? Para mí que yo no sé, bueno, para las personas que tal vez tampoco saben, ¿qué dice? ¿A qué se están refiriendo? Erich Fromm, por ejemplo, creo que lo que es más popular de él es el libro de El arte de amar, donde él
propone una especie de deconstrucción. Sí, de hecho, lo interesante es que al principio del libro te explica, ¿no? Como que, oye, no te voy a dar respuestas, ¿no? Te voy a dar preguntas que te pueden ayudar, pero no es como que te voy a enseñar a amar, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas o qué postura tienes sobre ese libro. Creo que la verdad es muy recomendable porque creo que es un acercamiento a otra postura distinta que totalmente, creo yo, contradice un poquito lo que la sociedad como tal vende. Sí, algo que me gusta mucho de ese libro y la razón por la que lo mencioné es porque mucha gente, yo he escuchado en mi experiencia personal, tiene la creencia de que cada quien ama a su manera y eso está bien, ¿no? Como que no se reflexionan si hay una manera correcta o incorrecta de amar. Como que dicen, bueno, pues es su manera de amar, ¿no? Así soy yo. Como que dicen, bueno, pues así ama él, ¿no? O sea, realmente yo estoy muy en contra de eso, en contra de lo que sea está bien, depende de cada quien. Por esa razón me interesó mucho ese libro. Y otra razón por la cual se me hace muy relevante, sobre todo en esta época actual, es que se cuestiona el hecho de que el capitalismo está tan internalizado en las personas, que generalmente, ya sea por tu físico, habilidades o dinero, te asignas a ti mismo un valor. Y cuando buscas a una pareja, lo que haces es, que con el valor que yo tengo, ¿qué es lo mejor que yo puedo conseguir, no? Casi como que me alcanza con esto, ¿no? Como si estuvieras en una tienda comprando algo. A ver, tengo 3 pesos de amor. ¿Cuánto amor me alcanza con 100 pesos? Sí. Y pues es un ciclo, ¿no? Que te das valor a ti mismo y se lo asignas a los demás. Y es un ciclo en el que todos nos objetificamos para llegar al fin de amar, ¿no? Y termina saliendo con un mamut de a peso. Y recuerdo mucho una frase, creo que tú, Nacho, por lo que te he escuchado, que lo conoces, de Sartre, que dice que estamos condenados a la libertad. Claro, la libertad es algo muy bueno que viene con una carga muy pesada, ¿no? Que la gente a veces quiere evitar diciendo que, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya soy así. Bueno, yo creo que ya hemos discutido bastante y me gustaría ver si... ¿Te gustaría cerrar con alguna conclusión, Jorge? Sí, bueno, pues primero, otra vez, gracias por la invitación. La verdad, sí es un honor estar aquí. Gracias a ti por venir. Y bueno, para concluir nada más, pues recomendarles a todos eso, o sea, crear un criterio propio, reflexionar, no tener miedo a la duda, porque eso trae nuevos panoramas, sí cierra una puerta, pero abre muchas más, y por más que sea complicado, vale la pena, ¿no? Y como decía Sócrates, pues una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. ¿Por qué? Porque la libertad nace cuando nos cuestionamos, la conciencia nace cuando nos cuestionamos, el verdadero amor nace cuando nos cuestionamos, el saber quién soy nace cuando nos cuestionamos. Entonces creo que todo lo bueno y lo que vale la pena en esta vida nace del cuestionamiento. Así que pues los invito a eso, los invito a que me sigan en Instagram, @Jorge Torres Podcast, y a que estén atentos al podcast de Hazte una Pregunta, que sube episodio cada jueves. Muchísimas gracias, Jorge, por el tiempo para debatir un ratito antes de dormir. Decía mimir. Una buena reflexión y a dormir, como debe ser. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Saludos. Queremos mucho. Y a mimir.